Hola a todos, gracias por vuestra atención. Bueno, en esta breve charla que voy a dar hoy, vamos a ver la influencia de la regla benedictina en el ritual y los usos masónicos actuales. El conocimiento de la regla benedictina nos va a permitir responder a preguntas tales como ¿por qué el candidato debe ser libre y de buenas costumbres? ¿O por qué la logia debe ser justa y perfecta? O también, por ejemplo, ¿por qué el signo de socorro se realiza de la forma en que lo hacemos actualmente? Todo esto se debe a la regla benedictina. Para ponernos en situación, debemos tener en cuenta que en 1098 comienza un fenómeno religioso que es el Cister, promovido por Bernardo de Claraval. El Cister pretendía devolver el monacato a la pureza monástica y restaurar la regla benedictina. Y llegar a Inglaterra porque 32 años antes los normandos habían comenzado a dominar el país desde la batalla de Hastings en 1066. El dominio normando provocará que el Cister se asiente en Inglaterra y sembrará el país de abadías que practican la regla benedictina, dado que el Cister practicaba esa regla. Los monjes cistercienses trabajaban, y entre ellos había artesanos de distintos oficios como vidrieros, canteros, curtidores, carpinteros, herreros, etc. Pero por lo general eran insuficientes, por lo que contrataban a artesanos provenientes de los gremios, entre ellos los masones. Y es debido a este contacto como el gremio de masones adoptó muchos usos y elementos rituales de la regla benedictina. Vamos a dividir esta exposición en dos partes. En una vamos a ver elementos de la regla benedictina que han pervivido en la tenida masónica y por otra parte el ágape fraternal, que es una parte ritual que tiene aún más influencia monástica y benedictina. Antes de comenzar con los elementos de la tenida, vamos a ver un elemento previo a la ceremonia de iniciación, que es la expresión libre y de buenas costumbres. Esta expresión es una traducción del francés libre de bonne mœurs, aunque en inglés se dice free and of good report, que traducimos al español como libre y de buena reputación. Esto no proviene realmente de la regla benedictina, sino de otra importante regla monástica creada en la Galia, en el siglo VI, que es la regla de San Ferreolo. Y no olvidemos que los normandos provienen de suelo francés. En la regla de San Ferreolo podemos leer: si alguien llega al monasterio y manifiesta que quiere ingresar en la vida religiosa, el abad le preguntará si es libre o no. En el caso de que la respuesta satisfaga al abad, añadirá si no hay alguna razón, aparte de la devoción, que le impulse a entrar en el monasterio. Obviamente, la motivación para entrar en un gremio era aprender un oficio, por la que la segunda pregunta no tiene mucho sentido en el caso de la masonería, pero es el origen, este hecho, de la expresión libre y de buenas costumbres. En un ámbito feudal, la pregunta de si uno es libre seguramente estaría muy extendida y en general es muy común que las reglas monásticas recojan la pregunta de si uno es libre en primer lugar y por otra parte cuáles son sus motivaciones para entrar en la abadía o en el monasterio. Bien. Una vez que el recipiendario ya ha sido preparado para entrar en la logia, se encuentra con la figura del guardatemplo. Cuando el recipiendario es llevado a la logia por el experto o por el segundo diácono, se entabla el habitual diálogo con el guardatemplo que todos conocemos. ¿Quién va? El señor fulanito, un pobre candidato, falto de luz, ¿cómo espera obtener estos privilegios? Etcétera, etcétera. Toda esta situación de un intercambio de preguntas y respuestas ritualizadas ya viene un poco prevista en el capítulo 56 de la regla benedictina, que se llama del portero del monasterio. Dice, póngase a la puerta del monasterio un monje de edad y discreto, que sepa recibir un recado y transmitirlo. En cuanto llame a alguien o se escuche la voz de un pobre, responda Deo gratias o bendíceme. Y con toda la delicadeza que inspira el temor de Dios, cumpla prontamente el encargo con ardiente caridad. Este encuentro entre dos personas desconocidas que se encuentran en un contexto ritual debe comenzar siempre con un intercambio de frases ritualizadas.
como somos personas al hablar español de un contexto, en naciones de contexto católico, hay un ejemplo que todos conocemos, y es el de confesionario. Cuando un penitente va al confesionario, no se presenta diciendo hola y su nombre, dice Ave María Purísima, sin pecado concebida, Padre pecado, y es un intercambio de preguntas rituales perdón, no es algo que haya inventado disculpad, ni la regla benedictina ni el cristianismo. Eso es algo que viene seguramente ya de los rituales paganos. Bien. Una vez que el recipiendario ha entrado en la logia, ahí sí que ya se somete inmediatamente a otra prescripción más clara de la regla benedictina. Nada más que entra, dice el venerable maestro en el ritual de emulación, que el candidato se arrodille mientras invocamos la bendición del cielo sobre los trabajos que vamos a realizar. Frase que en el ritual original en inglés se dice, los trabajos que vamos a realizar se dice what we are about to do. Es importante esto porque ahora veremos que se ajusta mucho al texto latino de la regla benedictina. La elevación de la plegaria sucede en los ritos de emulación y York, pero no en rito francés ni en el rito escocés antiguo y aceptado, porque estos dos ritos provienen del rito de los modernos de Londres, quienes habían abandonado las plegarias, y de hecho durante el siglo XVIII una de las acusaciones de los antiguos a los modernos era que habían abandonado las plegarias. El texto de la regla benedictina dice: ante todo, cuando te dispongas a realizar cualquier obra buena, pídele al Señor con oración muy insistente y apremiante que Él la lleve a término. El texto latino de la regla emplea la palabra agendum, que es el neutro sustantivo de agendus, lo que se traduciría como lo que va a ser hecho, o dicho en inglés, what we are about to do. Es decir, el texto del ritual de emulación, escrito en 1816, ha mantenido todavía la fórmula latina del texto original de la regla. Continuamos. Una vez que se ha elevado la plegaria, nos encontramos en el ritual masónico con una frase extraída literalmente de la regla. Dice el venerable maestro, le pregunta al recipiendario, en el ritual de emulación: en los momentos de dificultad y peligro, ¿en quién ponéis vuestra confianza? Respuesta: en Dios. Que esto en inglés se dice: in all cases of difficulty and danger, in whom do you put your trust? In God. La respuesta: estoy muy satisfecho de comprobar que vuestra fe, etcétera, etcétera. Poner la esperanza en Dios es una frase que proviene directamente de la regla benedictina, pues en el capítulo 4, que se llama Las herramientas de las buenas obras, una de estas herramientas es to put your trust in God, en la traducción inglesa, spem suam Deo comitere, poner tu esperanza en Dios, que en inglés hasta muy recientemente se traducía como to put your trust, no to put your hope, que es como se hace actualmente. Esta es la fórmula que se utiliza, todavía en 1638 está traducido con la frase to put your trust in God, que es la que se utiliza en el ritual masónico. Bien. En el momento ya que se ha elevado la plegaria y se le ha preguntado en quién pone su confianza, aquí ya el ritual masónico va a seguir de momento por pasos que no pertenecen a la regla benedictina, sino que son herencia de los antiguos rituales operativos. Son fundamentalmente el rito de los antiguos deberes y el rito de la palabra de masón. El rito de los antiguos deberes, que es el más antiguo, el más medieval, consistía en que se leía un documento de antiguos deberes que había, una historia del oficio de la masonería, una serie de leyendas masónicas, ya fuese Noé, Enoch, lo que fuese, y por supuesto una lista de deberes sobre que tenía que comprometerse a cumplir el nuevo recipiendario, que era el nuevo compañero entonces era lo que llamamos un maestro, y tenía que jurar cumplirlas. Este ritual de los antiguos deberes, que tenía una impronta totalmente católica, cuando surgió el calvinismo, pues era muy incómodo para los hermanos calvinistas, que se llaman presbiterianos en Escocia o puritanos en Inglaterra, entonces, porque había cosas que ellos no podían hacer. Por ejemplo, ellos no podían jurar sobre un documento de antiguos deberes, sino que tenían que jurar con la mano encima de la Biblia. O, por ejemplo, una cosa que se hacía era trazar con pasta caliza en el suelo los símbolos del grado,
que los calvinistas, como eran iconoclastas, pues tampoco podían hacer. Y también, bueno, pues los documentos antiguos de Veres solían ensalzar a la corona, los grandes templos, la Iglesia Católica, que eran cosas que los calvinistas rechazaban, y para ello crearon otro rito, que era el rito de la palabra de masón. Bien. El actual juramento que se hace en la iniciación es una derivación muy lejana y muy libre del rito de la palabra de masón. Pero en este juramento que se toma hoy en día, que llamamos la obligación, encontramos también unas palabras que provienen de la regla benedictina, y son las siguientes. Es cuando dice, por ejemplo, la obligación: nunca desvelaré los secretos o misterios de los masones libres y aceptados, pudiendo únicamente hacerlo ante uno o varios hermanos verdaderos y legítimos, o bien en el seno de una logia justa y perfecta de antiguos francmasones. Claro, justa y perfecta. Para ilustrar lo que es esto, os voy a leer un texto de García María Colombás, que es uno de los grandes expertos en lengua española en lo referente al monacato, y que dice lo siguiente. Se refiere al momento en que se legalizó ya en el Imperio Romano la religión cristiana. Dice: las persecuciones estaban a punto de cesar. Pronto dejaría el cristianismo de ser una religión proscrita. El nivel religioso y moral bajó automáticamente, y muchos exaltaron la vida monástica con entusiasmo. Para establecer una distinción neta entre los fieles según su género de vida, según fuesen monjes o no lo fuesen, y salvaguardar al mismo tiempo la unidad de la Iglesia, se creó la teoría según la cual la Iglesia de Cristo se compone de dos clases de miembros, los justos y los perfectos. Y aquí cita Colombás a un autor siríaco. Dice: quien toma la cruz y recibe al Espíritu Santo alcanza el estado de perfecto, ya que no tiene nada que ver con las cosas visibles. El que, por el contrario, ama las cosas terrenas es justo, pero no perfecto, porque no renunció a las cosas terrenas. Cuando leemos los catecismos operativos, vemos que una logia necesita de aprendices y un cierto número de maestros para poder ser justa y perfecta. Por ejemplo, el manuscrito de la Casa Registro de Edimburgo, que es de 1696, exige la presencia de 7 maestros y 5 aprendices entrados. La divulgación The Grand Mystery of Freemasons Discovered, que es de 1724, exige, para que una logia sea justa y perfecta, Dios y la escuadra con 5 o 7 perfectos masones y otros aprendices. Y el manuscrito Graham dice: Dios y la escuadra con 7 o 5 perfectos masones. Es decir, se está identificando el término perfecto con maestro o compañero entonces, que era lo mismo, y se deja la condición de justo para los aprendices entrados. ¿Por qué se produce esta secularización de los términos justo y perfecto? Esto no está claro. Una posibilidad que tampoco está del todo fundada es que, si tenemos en cuenta que el manuscrito Regius incluye ya contenido iniciático, es decir, esotérico, para los compañeros, y no lo incluye para los aprendices entrados, quizá se estaría diferenciando entre compañeros, que entonces eran los maestros, porque los compañeros tienen conocimientos iniciáticos y los aprendices entrados no los tienen. Una vez que se ha tomado ya vamos a seguir avanzando un poquito, una vez que el recipiendario ha tomado su obligación, escucha por primera vez que se le trata como hermano. El venerable maestro le levanta con su mano derecha, la famosa frase: levantaos, hermano recién juramentado entre los masones. Esto también proviene del ámbito monástico. Os vuelvo a citar al anterior autor, a García María Colombás, que dice: desde los primeros días de la Iglesia, los cristianos se dieron mutuamente el título de adelphos o frater, en el sentido de hermano en Cristo. Lo atestiguan abundantemente el Nuevo Testamento y los textos cristianos primitivos. Los monjes dieron nuevo brillo a nombres tan expresivos. A lo que parece, ya desde los albores del monacato, el vocablo hermano fue sinónimo de monje, de tal manera que en algunos textos específicamente monásticos solo aparece el primero.
Aparte de estos elementos que os he comentado de lo que es la ceremonia de iniciación, quería hacer mención a otros puntos rituales que hemos heredado de la regla benedictina. Hay una costumbre que ya no se mantiene, pero que se ha estado practicando desde la Edad Media, que es la lectura de los estatutos en logia. En las logias operativas se leía el documento de antiguos deberes el día 8 de octubre, fecha en que los aprendices entrados pasaban a compañeros, que entonces eran maestros. Es el día de los 4 mártires coronados. Y en las logias especulativas posteriormente se leían los estatutos de la logia el día de la instalación del venerable maestro. Este hábito es algo que también procedía de la regla benedictina, la cual insistía mucho en esto. Veréis, dice la regla: cuando alguien llega por primera vez para abrazar la vida monástica, no debe ser admitido fácilmente. Si promete perseverar, al cabo de 2 meses se le debe leer esta regla íntegramente y decirle: esta es la ley bajo la cual pretendes servir. Si eres capaz de observarla, entra, pero si no, márchate libremente. Si todavía se mantiene firme, llévenle al noviciado y sigan probando hasta dónde llega su paciencia. Al cabo de 6 meses, léanle otra vez la regla, para que se entere bien a qué entra en el monasterio. Si aún se mantiene firme, pasados otros 4 meses, vuélvase a leerle de nuevo la regla, y si promete cumplirlo todo y observar cuanto se le mande, sea entonces admitido en el seno de la comunidad. Esto es un uso que no hemos conocido aquí en España, y yo no creo que tampoco en los países de América, porque es una costumbre que la Gran Logia Unida de Inglaterra, en el rito de emulación, abandonó en 1979. Hacía ya tiempo que al nuevo iniciado se le entregaba una copia impresa de los estatutos de la logia, y entonces, el 12 de septiembre de 1979, ya la Gran Logia Unida de Inglaterra publicó lo siguiente: el Comité de Asuntos Generales considera que la entrega al nuevo venerable maestro de un ejemplar de los estatutos de su logia no puede tener ningún significado esotérico, y teniendo esto en consideración, el comité no considera necesario que los estatutos sean leídos en logia una vez cada año, y sugiere que tal recomendación sea eliminada del ceremonial. Que esto es algo que sucedió en el caso de España, pues 3 años antes de que fuese legalizado el Grande Oriente Español, con lo cual es una cosa que aquí nunca hemos visto. Quiero hablaros de un manuscrito muy interesante que se llama The Great Mystery of Freemasons Discovered, que es una divulgación publicada en 1724 que tiene un carácter muy particular. Lo normal en los catecismos masónicos es que encontremos en ellos mezclados elementos del rito de los antiguos deberes y que era de los anglicanos, primero católicos y luego anglicanos, o del rito de la palabra de masón, de los calvinistas. Esto se debe a que apareciesen elementos de ambos ritos en los manuscritos, se debe a que las logias eran comunidades mixtas. No había una logia solo de anglicanos o una logia solo de calvinistas. Sin embargo, con esta divulgación, The Great Mystery of Freemasons Discovered, este es un documento cuyo contenido parece haber llegado desde la Edad Media, directamente desde el rito de los antiguos deberes, sin haberse contaminado, entre comillas lo de contaminado, con el rito de la palabra de masón, lo que es muy inhabitual. Además, es un documento que tiene elementos inequívocos de la regla benedictina. Lo primero, la palabra estabilidad. El ritual de emulación dice que, cuando está, dice en el segundo grado, la columna de la izquierda se llamaba Boaz, que significa con fuerza, y la derecha Yaquín, que significa establecerá. Y las dos palabras juntas significan estabilidad. El manuscrito El gran secreto de los masones, el descubierto, que es el único en el que aparece la palabra estabilidad, y gracias a este documento ha llegado hasta nosotros. Esta divulgación dice: las columnas representan la fuerza y la estabilidad de la Iglesia en todas sus épocas.
todo esto encierra una confusión bastante grande que se debe a lo siguiente, y es que los monjes habitualmente profesaban 3 votos, y siguen profesando: obediencia, pobreza y castidad. Pero los monjes que siguen la regla benedictina profesan un 4.º voto, que es el voto de estabilidad. En latín, stabilitas loci, o loci, que diría un purista. Y por el voto de estabilidad, los monjes quedan atados de por vida al monasterio. Un franciscano o un dominico puede ir a trabajar a la ciudad, pero el benedictino no, él se tiene que quedar en el monasterio. Y sencillamente los masones medievales no supieron manejar esta palabra, que es una palabra latina en un contexto de personas anglosajonas, además con un nivel de alfabetización pues muy bajo, y no supieron mantenerla ni lo que significaba, y sí, nos ha llegado a nosotros, pero con el significado pues cambiado. Que una confusión semejante le sucedió también con otra palabra del mismo manuscrito, que es taciti, como sinónimo de silencio. Entonces, los masones que hace 5 siglos escribieron taciti como sinónimo de silencio hubiesen debido decir taciturnity, taciturnidad, porque el capítulo de la regla benedictina dedicado al silencio es el capítulo 6 de Taciturnitate. Un segundo elemento que aparece también en este manuscrito por primera vez es la regla de 24 pulgadas. Realmente las herramientas no aparecen en el ritual masónico. Aparece la escuadra y el compás, pero la costumbre de explicar las herramientas, eso no aparece hasta 1762, en la divulgación Jacquin y Boaz. Sin embargo, en esta divulgación, The Great Mystery of Freemasons Discovered, ya aparece la regla de 24 pulgadas. Fijaos lo que dice el ritual de emulación, porque dice: la regla de 24 pulgadas representa las 24 horas del día, de las que debemos dedicar parte a rezar a Dios Todopoderoso, parte al trabajo y descanso, y parte a servir al amigo o hermano que esté necesitado. Este simbolismo procede de la importancia superlativa que tiene la organización del tiempo en la regla benedictina, porque para los monjes, sobre todo para un monje de clausura, la administración del tiempo es muy importante, porque San Benito de Nursia se dio cuenta durante su etapa como eremita de que cuando se está tanto en clausura como de ermitaño, la base de la estabilidad psicológica de un monje es tener un horario muy rígido y un horario muy regulado, con las ocupaciones muy bien establecidas. Entonces, por eso San Benito en la regla es meticulosísimo con lo que tienen que hacer los monjes a lo largo del día, ya sea en primavera, ya sea en invierno, ya sea en cuaresma, ya sea en Pentecostés. Lo regula muchísimo. No leo ahora nada porque es un texto extensísimo, y lo regula mucho porque, como os digo, es la base de casi de la estabilidad psicológica de los monjes que viven en clausura. Y por último, ahora que estamos hablando de los elementos de la tenida que provienen de la regla benedictina, hay uno que es un poco complicado de explicar, que es el signo de socorro. Y digo que es un poco complicado de explicar porque obviamente aquí no podemos ni explicar cómo es, ni escenificarlo, ni decir lo que dice el ritual. Los que conozcáis el rito de emulación, a los hermanos que nos escuchan de América, pues os pido un poco de disculpas, porque seguramente imagino que allí será más el rito de York, pero a efectos didácticos nos viene muy bien citar el rito de emulación. Cuando trabajas en rito de emulación, en el 3er grado, cuando llega el momento de enseñar el signo de socorro, el ritual de emulación te dice: el signo de socorro se hace así, y escenifica y te dice el texto de cómo se hace en la Gran Logia Unida de Inglaterra. A continuación añade: pero en el continente se hace de esta otra manera, y entonces te enseñan cómo se hace el signo de socorro en el rito francés y en el rito escocés antiguo y aceptado, que están construidos sobre el bastidor del rito francés, que es el rito de los modernos de Londres. Y por último añaden: pero en Estados Unidos, Irlanda y Escocia se hace de esta otra manera, y te escenifican con las manos cómo se hace y la expresión ritual que se emplea. Este signo, que es el que se hace en Estados Unidos, o sea, en el rito de York, en el rito irlandés y en el rito escocés estándar, es el rito verdaderamente antiguo de los masones.
Ese es el que viene realmente de la Edad Media, el signo de socorro. Entonces, no os puedo leer nada de ese rito, pero sí os puedo leer partes de la regla benedictina. Entonces, por ejemplo, el capítulo 18, que se llama de la ordenación de la salmodia, para los benedictinos no era realmente un signo que se hiciese en emergencias, sino que era más algo que se repetía en muchas situaciones distintas a lo largo de muchas liturgias. Capítulo 18, la ordenación de la salmodia, se lee: en primer lugar, se ha de comenzar con el verso: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y luego la gloria y el himno de cada hora. Y luego, los semaneros de cocina también decían una cosa muy curiosa antes de comenzar su turno semanal. Los semaneros de cocina eran los que se encargaban de la cocina, que era un cargo rotativo. Entonces, cuando se empezaba el turno como semanero, dice la regla: el hermano que comience la semana repetirá 3 veces este verso: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Lo repiten también todos 3 veces, a todo el grupo de monjes en el oratorio: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, y después de recibir la bendición comienza su servicio. Bueno, creo que para el que conozca cómo es el rito de el signo de socorro, perdón, en York o en irlandés o en escocés estándar, pues está claro que este es el origen del signo de socorro. Bien, y ahora vamos a pasar ya al agape fraternal, que eso es seguramente la parte de toda la ritualística masónica donde hay más influencia benedictina. Si había 2 lugares en la abadía o en el monasterio donde se hacía evidente la jerarquía existente, estos eran el oratorio y el refectorio. El refectorio es donde se comía, era el comedor. La comunidad de monjes al completo pasaba varias horas al día en ambos lugares, lo que provocaba que el orden de prelación se hiciese muy visible tanto en la salmodia como en las comidas, en las recepciones. Y esto se demostraba por el lugar que ocupaba cada uno de los monjes en el coro y en la mesa. De este modo se resaltaba la autoridad del abad y de aquellos en quienes delegaba. Ambos lugares se empleaban también para castigar a quienes habían cometido infracciones. En el caso de castigar a alguien durante la comida, lo habitual es que fuese o bien privándole de vino en la comida o bien haciéndole comer separado de los demás. En el refectorio de las abadías, las mesas ya se disponían como lo hacemos actualmente en los ágapes masónicos, en esta forma, con una mesa de honor y 2 rangos en los que se sentaban los hermanos. La mesa de honor estaba presidida por el abad y la regla prescribía que en los rangos, que son los brazos laterales de la mesa, está la mesa de honor y luego los 2 brazos que salen. Si os acordáis de la película El nombre de la rosa, cada vez que cuando salía el refectorio, el comedor, pues os acordaréis que estaba allí el abad con Sean Connery y luego las mesas con los hermanos que salían por los lados, que es exactamente como las ponemos en los ágapes masónicos. Entonces, la regla prescribía que en los rangos debía haber 2 señores que mantuviesen la observancia. Este papel actualmente lo hacen los vigilantes. Si leemos el capítulo 56, la mesa del abad, leemos que los huéspedes y extranjeros comerán siempre en la mesa del abad, pero cuando los huéspedes sean menos numerosos, está en su poder la facultad de llamar a los hermanos que desee. Mas deje siempre, como he dicho, a los hermanos 1 o 2 señores que mantengan la observancia. San Benito preveía que en la mesa de la abadía habría por lo general invitados, lo que es lógico porque una abadía es un lugar de acogida. Y respecto a los lugares donde los hermanos debían sentarse, que ya sabéis que uno no se puede sentar donde quiera, hay logias donde esto se hace con más flexibilidad, pero los que trabajamos con hermanos británicos, pues sabemos que es algo muy, muy establecido, se elabora un plan de asientos, un sitting plan, y todo está muy regulado por el protocolo. Respecto a los lugares donde los hermanos debían sentarse, dicen diversas reglas. La regla de San Pacomio, una de ellas, dice: cuando los hermanos hayan llegado al refectorio, se sentarán por orden en los lugares que les han sido dados. Y continúa la regla de Pablo y Esteban: nadie se atreva a ir a otra mesa diferente de aquella en la que se ha determinado que coma.
y no se permita a nadie aceptar a otro que venga desde otra mesa para comer en la suya, sino que cada cual coma en la mesa que se le ha asignado. Obviamente esto es un anticipo de lo que luego será el protocolo masónico en lo referente a los asientos. Una parte en la que no me quiero detener mucho es el tema de la bendición de la mesa, que obviamente está muy regulado en la regla benedictina, pero claro, en unas comunidades tan devocionales como eran los gremios, pues aunque no hubiese existido la regla benedictina ni el contacto con los cistercienses, pues sin duda alguna también habrían bendecido la mesa. Os leo por cumplir un poco el expediente lo que dice la regla respecto a la bendición de la mesa. Dice: el abad se sentará en su cátedra del refectorio. De inmediato toda la comunidad responderá: Deo gratias. El abad trazará el signo de la cruz sobre el pan, lo partirá y, tomando para sí primero su ración, lo hará bendecir por el Señor con la mano levantada y poniendo ante sí la ración de los que están parados delante de su mesa. En fin, como os digo, no me quiero detener mucho en el tema de la bendición porque es una coincidencia con la regla benedictina, pero sin duda los gremios la hacían también. Sí que no es ya ninguna casualidad, sino que es un préstamo directo y muy claro de la regla benedictina el brindis por los hermanos ausentes. El brindis por los hermanos ausentes que se realiza durante el ágape a las 9 en punto de la noche. A las 9 en punto. Y está inspirado en el capítulo 67, los hermanos que salen de viaje. Pero primero, para entender por qué se realiza este brindis a las 9 de la noche, debemos explicar cómo funciona el sistema de horas canónicas que jalona la vida de los monjes y los reúne en la iglesia del monasterio 7 veces a lo largo del día, interrumpiendo sus obligaciones. Las horas canónicas no son tan exactas como las horas que manejamos hoy en día, que están regidas por el reloj. El reconocimiento de las horas canónicas dependía tanto de la localización geográfica, especialmente de la latitud, como de la época del año, porque en verano el sol sale antes y se pone más tarde que en invierno. No obstante, actualmente suelen identificarse del siguiente modo: las 6 de la mañana es maitines, las 8 laudes, las 13 horas sexta, de ahí viene la palabra siesta, las 15 horas nona, las 17 horas vísperas y las 21 horas, las 9 de la noche, es completas. Entonces, el capítulo 67 de la regla, los hermanos que salen de viaje, aquí encontramos una instrucción muy clara que es el origen del brindis por los hermanos ausentes. Y dice: los monjes que van a salir de viaje se encomendarán a la oración de los hermanos y del abad, y en las preces conclusivas del oficio divino se recordará siempre a todos los ausentes. Las preces conclusivas del oficio divino, para que nos entendamos, son las oraciones con que finaliza el oficio de completas, y el oficio de completas tiene lugar a las 9 de la noche. Es decir, el brindis masónico por los hermanos ausentes que se tiene lugar a las 9 de la noche es una modalidad secularizada de lo que en la regla benedictina era la oración por los hermanos que se hallaban de viaje. Y por último, vamos a ver también el brindis del retejador, porque el brindis del retejador ya de por sí tiene una intrahistoria interesante, porque tiene su origen en la etapa en que la tenida se realizaba en torno a una mesa donde se cenaba. Entonces vamos a comparar primero dos fragmentos del ritual de emulación. Este que os leo primero corresponde al brindis del retejador. Dice: repetid este estribillo de despedida: felices por encontrarnos, triste por separarnos, pero nos reencontraremos felices. Y ahora veamos las últimas palabras que dice el segundo vigilante una vez que el primero ha cerrado la logia en grado de compañero. Dice: felices nos hemos reunido, felices nos separamos y felices nos reencontraremos. Es decir, están repitiendo prácticamente el mismo texto, y esta identidad del texto se debe a que, en primer lugar, inicialmente la tenida se realizaba como una cena y se trabajaba en grado de compañero, que era el de maestro, que es la razón por la que en el rito de York se sigue trabajando en grado de maestro. Entonces la
el ágape, que en realidad era la teñida, se hacía en grado de compañero. Posteriormente se pasó a un sistema de 3 grados, lo que se hizo escindiendo el primer grado en 2. Y finalmente la cena o ágape se separó de la teñida. Entonces, a pesar de todos estos cambios y movimientos en la tectónica del ritual, el texto del retejador, felices nos hemos reunido, felices nos separamos y felices nos reencontraremos, queda todavía en los dos sitios donde siempre había estado, es decir, para cerrar el segundo grado y para concluir el ágape. El origen de esta institución masónica, que es el brindis del retejador, se halla una vez más en las reglas monásticas. En este caso no se recordaría a los hermanos pobres, por una razón muy sencilla, y es que el concepto de pobreza no tiene sentido para un monje porque por definición no puede tener posesiones. Quien nada tiene no puede ser pobre. A quien se recordaba era a los enfermos, y también, a juzgar por una alusión de la regla del maestro, la regula magistri, una alusión que se hacía al apóstol Pedro, también a los hermanos que se hallasen en tribulaciones. En la regla del maestro, en el capítulo 20, que dice ¿cómo se debe recordar en el oratorio a los ausentes?, encontramos los siguientes textos. Dice: en cuanto a los enfermos, el abad instará a todos a recordarles en cada oración. Y luego sigue: el abad dirá a toda la comunidad que haga memoria de los ausentes en la oración, tal y como se lee en los Hechos de los Apóstoles, cuando se oraba por el ausente, es decir, por Pedro cuando estaba en la cárcel, momento en que se oraba por él en todas las iglesias. Es decir, el brindis del retejador pues es también una versión secularizada de lo que eran unas plegarias que se elevaban por los hermanos. Hay muchísimas cosas que se podrían comentar de la influencia de la regla benedictina en el ritual masónico, y vamos a ir parando por acá. Hay más cosas, como por ejemplo la llave como símbolo de la lengua, que se utiliza tanto en el grado cuarto del rito escocés antiguo y aceptado, como sobre todo en el rito de York. La llave proviene de la regla benedictina, se compara a la llave con la lengua y a los dientes con la cerradura. O otro hecho muy curioso es que al final de la explicación del tablero de trazo en el rito de emulación hay un momento en que el venerable da un golpe de mallete y todos se ponen en pie con el signo de fe. Esto también sucedía entre los monjes y también lo prescribe la regla benedictina, ¿no? Y bueno, luego aparte lo que daría para toda una conferencia sería la enorme influencia de la regla benedictina en el manuscrito Regius. Patrick Négrier lo describía al Regius como un diálogo entre la regla benedictina y la filosofía platónica, ¿no? En fin, la conclusión de todo esto es que, bueno, hay muchas cosas que debemos a la regla benedictina, muchos de esos detalles los seguimos manteniendo en el ritual actual, y bueno, lo que os he estado contando creo que es una muestra de todo ello. Pues lo dejo aquí. Muchas gracias.